Grabar. Hello guys, hello everybody. Okay, we are going to continue with the second class of today, December 10, 2022. I forgot to record the class before on time. I'm very sorry. Sorry, Anielin and Leslie, for not recording this class on time. Because we already did, how many questions we already did? We did like, pretty much 2 questions. Yeah, we did 2 questions, 4 and 5. But we did a long explanation. But now we're working on question 6. Okay, adelante, Paulina. So, where did Sarah? Y ahí el verbo tiene que ser en presente. Pueden ver, por eso yo les digo, hey, impriman la lista de los verbos, ténganla a la mano, porque les voy a preguntar. Ustedes tienen que trabajar, tienen que hacer sus preguntas, sus oraciones. Entonces yo lo sé que no se saben los verbos. Eso yo lo sé. Yo sé que no se saben de memoria los verbos, cómo escribirlos, en presente y en pasado. Eso yo lo sé. Yo también fui estudiante. No me los aprendí los verbos de la noche a la mañana. No, no, no. No, no, claro que no. Pero por eso yo les doy el material para que ustedes puedan consultar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el presente del web? Hay que consultarlo. Sus listas de verbos, tenerlas a la mano. Todo su material, todas sus herramientas. Haz de cuenta que ustedes son mecánicos. Si vas a arreglar un carro, pues tienes que tener ahí el desarmador, tienes que tener que una franela, que todo lo que vas a ocupar de herramientas, ¿sí? Todo tenemos que tener. Entonces, es lo mismo en el inglés cuando estudiamos. Hay que tener que el diccionario, que el traductor, que el material con la lista de verbos. Y déjenme decirles, no se me van a atrasar. Tienen que empezar a trabajar, a memorizar, al menos los verbos con los que hemos trabajado. Recuerden, verbos hay cientos. Hasta ahorita, ¿cuántos verbos habremos trabajado? Algunos 80 verbos irregulares, déjenme decirle. No más de 80 verbos irregulares hemos trabajado. Ahí están, 80. Ya deben de trabajar para aprendérselos en presente y en pasado. Hemos trabajado verbos regulares. ¿Cómo cuántos? ¿Con cuántos verbos irregulares hemos utilizado? ¿Qué les gusta? ¿Algunos 70, 80 también? Entonces no son muchos. ¿Por qué les digo esto? Porque se les va a juntar. Porque si ahorita necesitan saber los verbos en presente y en pasado simple, después, cuando avancemos a los tiempos perfectos, ahí van a tener que aprenderse los verbos en pasado participio. Entonces ya van a ser 3 tiempos de los verbos: presente, pasado simple y pasado participio. Entonces no dejen que se les acumule, o sea, hay que ir trabajando poco a poquito. Utilicen las vacaciones, ¿sí? Utilicen todos los verbos que hagan, traten de hacer un glosario, todos los verbos que hemos utilizado hasta ahorita, ya sea, porque yo les he dado la lista. Creo que les di, bueno, ya guardé mis listas porque ya se las compartí, pero les di los verbos irregulares más frecuentes, los más utilizados, y también los regulares. Les di una lista también con la pronunciación. Entonces, ¿cuál será ese verbo en presente, Paulina? ¿Cuál será? Son 2 letras. Let's go. Termina, es el go, correcto. Es el go. Entonces, so where did Sarah go? ¿Y qué más información podemos dar? To Greece no va en la pregunta, porque es la respuesta corta. Entonces, For her vacation. exacto. For her vacation. Ahí quedó. For her vacation. Ahora sí, léame toda la pregunta. Muy bien. Where did Sarah go for her vacation? Exacto. Entonces aquí, Paulina, fíjate, aquí si tú vas a utilizar el did en una pregunta, significa que el verbo siempre va a ir en presente. Y esto es algo bien difícil, ya se los he dicho antes. Es bien difícil para nosotros hacernos a la idea
que cuando preguntemos en pasado tengamos que usar verbos en presente. O sea, no estamos acostumbrados nosotros a eso. Nosotros, si vamos a hablar o escribir en pasado, ¿qué queremos hacer? Pues decir todo en pasado, decirlo. Pero curiosamente, con otros idiomas no funcionan así, no funciona. Y en el inglés no funciona así. O sea, vamos a hacer preguntas en pasado. Esto es en preguntas, no se preocupen. Esto es en preguntas nada. Entonces, y si vamos a usar auxiliares en pasado, pues el verbo en presente. Obviamente que si vamos a decir una afirmación, fíjense, si vamos a decir una afirmación, ahí el verbo sí va en pasado. Pero si vamos a hacer una negación, ¿cómo va el verbo? ¿En pasado o en presente? A ver, fíjense, yo ya les estoy diciendo, en pregunta, si usamos el did, el verbo en presente, ¿sí? ¿Cuál sería, ¿Cuál sería una afirmación de esta pregunta? Pues esto, Sarah went to Greece for her vacation. Esto es una afirmación. ¿Y cuál es una negación? ¿Cómo haría yo una negación? Pues yo diría, Sarah, yo diría así, voy a negar, esta oración la voy a negar. Y diría yo, Sarah didn't, como voy a negar el verbo, Sarah didn't, tengo que usar el verbo también en presente. Estoy usando el did, pero es en forma negativa. So Sarah didn't go to Greece for her vacation. Entonces vean aquí cómo en mi oración negativa tengo que usar el verbo en presente. ¿Por qué? Pues porque estoy usando el did en este caso. En mi pregunta, ¿estoy usando el did? Pues también el verbo en presente. Entonces, comparemos estos tres, miren. La pregunta, verbo en presente, porque uso el did. En la respuesta positiva, afirmativa, una oración afirmativa, ahí sí el verbo va en pasado. ¿Por qué? Porque no estoy usando el did ni el didn't. Pero si voy a negar, entonces, para negar el verbo, voy a negar el verbo. ¿Qué es el verbo? El go. Tiene que ser en presente, porque para negarlo tengo que usar el didn't. So Sarah didn't go to Greece for her vacation. So where did Sarah go for her vacation? Sarah went to Greece for her vacation. Ahí está. Esto ya lo hemos visto antes, ya hemos trabajado antes, ¿sí? Estamos recordando. Estos tres temas, estos tres oraciones, les dejé una tarea yo así. De hecho, yo les dejé una tarea acerca de esto. Esa tarea era sumamente importante. Muy poquitos me la hicieron. Y me gustó mucho esa tarea porque aquí se reflejaba estos tres aspectos. Aquí en estos tres aspectos nosotros comparamos, o sea, cómo utilizamos el verbo y cuándo, o sea, cuándo en presente y por qué y cuándo en pasado, ¿sí? Pero eso para mí, por eso las tareas son bien importantes, chicos, porque si usted me hace la tarea, me la entrega, yo la reviso y la veo y digo, mira, sí entendió. ¿No entendió? Bueno, tenemos los jueves donde yo les explico. Entonces, si no me entregan la tarea, sí se me atrasan, chicos. Sí me están atrasando. Se me están atrasando porque estos temas, estas explicaciones, ya las vimos, ¿no? Ya las vimos. Por eso les digo, acérquense, tómense, yo sé, es cansado entre semana, pero hay que sacrificar, aunque sea 1 hora, 2 horas, vamos a decir, 1 hora para hacer la tarea y 1 hora, tal vez si nos equivocamos y ocupamos que nos expliquen, ¿sí? Y reunirnos los jueves, ¿sí? Si no pueden el jueves, pues díganme, profe, no pude el jueves, ¿me puede explicar el viernes? Claro que sí, o sea, claro que sí. O sea, es cuestión de comuníquense conmigo, yo por ahí hago espacio y me acerco con ustedes y les explico. Aquí me dice, entendido. A ver, algo no sé qué me decía del Zoom. Bueno, muy bien, pues ahí está. Hola Leslie, bienvenida. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Muy bien, ¿quién me hace la pregunta número 7? Ya participó Carlos, Paulina, Anielín y Abril.
Me queda de participar José, Jessica y Hugo. Y Leslie que acaba de entrar. A ver, ¿quién de los cuatro se me va a animar? ¿Quién? Tenemos a Hugo, José, Jessica y Leslie. Pongan atención también los demás. No significa que ya participaron, ya no hay que poner atención. Claro que sí. De los demás podemos aprender. Porque si se fijan, estamos repitiendo y repitiendo la explicación. Repitiendo. Porque todavía me he dado cuenta que algunos de ustedes, pues, sí les falta. Les falta todavía dominar este tema. Y es por eso la tarea es muy importante. Hace la práctica, la tarea, pues si tienes duda, no supiste hacerla, pues acércate a mí, yo con gusto te vuelvo a explicar. Ajá, bueno, Hugo, ¿te animas, Hugo? ¿Las 7? O pueden escoger la que ustedes quieran. Ahí está. Tenemos de las 7 a... Escojan, les doy a escoger. A la 13. A ver, vayan escogiendo si quieren. Tengo 4 aquí pendientes. A ver, lo que escribo yo aquí, por favor, vayan por favor, ¿cuál van a hacer? Hugo, José, Jessica, Leslie. Vayan ahí, por favor. Estos son los question words que vamos a utilizar. Ah, ya se animó uno por ahí, ya escucho un micrófono encendido. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, ¿quién se animó? Nadie. Bueno, pues entonces no hay voluntarios. Nos vamos a ir a José Armando, que ya inició, ya encendió su cámara. José Armando, escoge una pregunta, por favor. A ver, ¿cuál te gusta? Te van a escoger. Te ¿La van a 8? escoger. La 8, eso, muy bien. ¿Qué question word vas a utilizar ahí? ¿Qué question word? El when. El when, sí, muy bien, el when, muy bien. Pero déjame decirte que también puedes utilizar el what time, ¿ok? Ahí es cualquiera de los dos, muy bien. Pero el when sí, es posible, muy bien. Adelante. ¿Qué sigue? El El auxiliar. did. Eso, muy bien. A ver, continúa. Sigue el sujeto. Aquí analiza el sujeto que hay en lo que está entre paréntesis. Can. Oh, perdón, sigue el sujeto. Ah, Analiza qué sujeto están usando aquí para que tomes la decisión qué sujeto vas a usar. When did. I. ¿Te vas a hacer la pregunta a ti mismo o le vas a hacer la pregunta a otra persona? Por, lo, Otra lo- persona. entonces, ¿qué sujeto vas a usar? Aquí tenemos a A y a B. Imagínense que el A aquí es José y el B tenemos aquí a Hugo. O sea, le vas a preguntar a otra persona. Claro que la pregunta te la puedes hacer tú mismo. Sí, pues claro que sí. Y puedes usar el I aquí. Claro que sí es posible. Yo no digo que no. Pero en este caso, pues es una conversación entre dos personas, ¿sí? Y aquí supongamos que es José teniendo una conversación con Hugo, ¿no? Por eso, pues no vamos a utilizar aquí el I. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo te vas a referir a Hugo? Hugo ya te dijo, I came to this city 5 weeks ago. Hugo ya está usando el I. El you. Correcto, el you. Ahora sigue el verbo. When did you? Come. Eso, muy bien.
lo pronunciaste muy bien, come. En pasado se pronuncia came. Vean la diferencia en la pronunciación, chicos. Come en presente, came en pasado. Muy bien, eso. ¿Qué más? ¿Qué más información le podemos agregar a la pregunta? Recuerda, esto no se agrega. 5 weeks ago porque es la respuesta. Me queda menos de un minuto. Entonces, vamos a regresar a las 11, chicos. A las 11:36. A las 11:40, pues. Vamos a regresar a las 11:40. Y regresando me termina la respuesta José. Ok, When did you come to this eso. city? Eso, ahí está ya la respuesta. When did you come to this city? Eso, ahí está. Ya terminó José. Chicos, nos vemos en 15 minutitos. A las 11:40 regresamos. Ya pueden salir. Entonces, vayan al baño, tomar agüita, un taquito, algo.